Muchas gracias, Mirko. Muy buenos días. Quería agradecer la invitación y tratar de presentar una actividad que para nosotros, desde el punto de vista de enfermedad infecciosa, es sumamente importante. Y el objetivo está dirigido, digamos, a personal de salud, pero también a la población en general, sobre la donación de sangre. Voy a tomar un par de minutos, donación de órganos, que me parece importante, pero más que todo está dirigido a, a mirar la realidad y qué cosa es lo que queremos hacer, digamos, cuando hablamos de esta condición, eh, que me parece muy importante. No sé si están mirando el slide, Mirko, ¿está ahí? Sí, Sí, se ve correcto, bien, doctor. doctor. Ah, Sí, se ve bien, doctor. ya, Póngalo perfecto. en modo completo. Se ve el slide. Ya, voy a tratar de ponerlo en modo completo. Ah, bueno, De todos modos, se el- visualiza igual, doctor. sí, la idea es, ¿qué es la donación de sangre y por qué se hace? Primero, la donación de sangre y de órganos en general es una actividad de solidaridad. Es una actividad donde la comunidad tiene que participar para poder suplir una situación urgente en la propia comunidad. Cuando hay catástrofe, como ocurre, digamos, en un terremoto o en un conflicto militar, etcétera, el suplemento de sangre es extremadamente valioso, es el que salva vidas. Pero en la vida diaria también lo es cuando hablamos de un paciente que se accidentó en una emergencia, una mujer embarazada que tiene un problema durante el embarazo y comienza a sangrar de manera importante, un niño que tuvo un trauma y tuvo una lesión abdominal y está sangrando, o algunas enfermedades en el cual uno pierde mucha sangre. O sea, es importante mirar esto como una actividad solidaria, una actividad voluntaria que nosotros debemos promover en la comunidad. Ustedes han visto en el Perú que cuando nosotros tenemos catástrofes como terremotos o como inundaciones, muchos peruanos que no se conocen, que no tienen nada en común, se ponen a trabajar juntos para ayudar a otras personas. Nosotros tenemos culturalmente un sentimiento de solidaridad comunitaria que se ve reflejado en muchas cosas. Sin embargo, en el área de sangre, le puedo decir que nosotros tenemos algunos prejuicios, algunos tabús que lo voy a comentar más adelante. Entonces, la donación de sangre voluntaria es mucho más saludable y mucho más segura. Le voy a explicar ahora por qué estoy diciendo eso. Por ejemplo, en España, donde hay una gran cultura de la donación voluntaria es casi del 92%. En España ustedes van a un estadio y al costado del estadio hay un bus que está enseñando que hay que donar sangre. Se van a un espectáculo y afuera hay un bus de la Cruz Roja, de la institución que capta eso, y hay mucha donación voluntaria. Y lo que es importante, que en el Perú no llegamos ni al 10%. O sea, somos un país donde tenemos el perfil más bajo de una donación voluntaria. ¿Qué cosa significa eso? Que tenemos que comenzar a hacer de nuevo muchas pruebas a las personas. Muchas veces esas pruebas pueden salir positivas, pero ya se pierde todo lo que se gastó, etcétera, eh, y todo lo que se sigue gastando, agujas, bolsas de sangre, etcétera. Todo eso tiene un costo elevado cuando comenzamos a explorar por primera vez. Cuando el donante es voluntario es mucho más simple y la tasa de infecciones es muchísimo menor cuando ustedes estudian un donante voluntario. Es un donante que lo hace por razones culturales, por solidaridad, se cuida mucho de enfermedades, si alguna vez tiene una enfermedad va y la reporta, etcétera. Pero lo que es importante es que nosotros tenemos esa condición y la mayoría de sangre se hace por reposición. O sea,
hay un accidente o hay un paciente hospitalizado en emergencia y la familia, después de 2 días o 3 días que estuvo en emergencia y le transfundieron 3 unidades de sangre, la familia tiene que reponer porque el banco de sangre tiene que reponer esas bolsas. Esa es esa es una donación por reemplazo. Entonces, en la mayoría de centros del país se ha buscado siempre esta situación que yo creo que no es buena, que no es práctica y que tiene un elevado costo. Entonces, desde ese punto de vista, hablando de salud pública, la donación de sangre debería ser promovida como una práctica habitual en las personas. Donar una vez al año o donar cada 2 años o donar 2 veces al año no corresponde a ningún riesgo y esto es importante mirarlo. Ahora, ¿qué cosa es lo que queremos de un banco de sangre? Lo que queremos es que el banco de sangre sea saludable, es decir, que la sangre que sale hacia un paciente tiene que ser bien estudiada. Quiere decir que la persona que va a donar sangre se le va a hacer las pruebas y si sus pruebas son negativas, entonces la persona va hacia la sangre va hacia ser utilizada en otra persona. Y aquí hay un tema que es, como digo de nuevo, muy importante. Muchas veces, por razones de que las personas no pueden ir mucho tiempo a donar sangre, ¿qué hacen un banco de sangre? Le saca las muestras de sangre y le sacan la sangre al paciente, los 250 o 300 centímetros de sangre en su bolsa de sangre, se hace el gasto y después se lee las pruebas, porque el paciente no regresa, es un paciente que viene a donar sangre y entonces después que pasa eso, descubren que el 7 u 8% tienen algún grado de infección que hace de que esa sangre no sirve. Se gastó tiempo, se gastó materiales, se gastó agujas, bolsas, caras, se gastó el tiempo del profesional de salud y la persona tiene una prueba positiva. En otros sitios donde la sangre viene para ser reemplazada por un paciente que va a ser operado, eso es mucho más fácil porque se toman las pruebas y el paciente regresa, el donante regresa a ver sus pruebas y recién va a donar en ese momento. Hacerlo de la otra manera que se hace en el Perú no es práctico, es costosa. Hay gente que me dice, sí, pero es que las personas no regresan. Claro, porque no promovemos la donación voluntaria. Si yo voy a donar sangre, voy a las 7, 8 de la mañana, que me saquen sangre y que mañana me digan si mi sangre está bien o no. No se puede hacer una prueba rápida para que yo espere 1 hora y dentro de 1 hora me dicen, sí, tu sangre está bien, vamos a sacarte sangre. Entonces, ahí hay un tema administrativo que es sumamente importante, que se ha buscado la manera fácil de tener sangre en los bancos, aunque tengamos que perder estos grupos de personas que le sacáramos sangre y que después descubrimos de que sus pruebas son negativas y que su sangre no puede ser usada. Entonces, ahí hay un procedimiento que tiene que cambiar, es decir, tenemos que, claro, los expertos en banco de sangre dicen, doctor, si hacemos eso, realmente nuestros bancos de sangre quedarían vacíos. Claro, porque no hemos educado a las personas a que haya una donación de sangre desde el colegio, los chicos deben aprender los actos solidarios que existen en el ser humano, etcétera. Y en segundo lugar, es importante que veamos por qué debe ser un banco seguro. ¿Por qué? Porque en el Perú estudiamos 6 infecciones en los donantes. O sea, un donante cuando se le hace pruebas para 6 enfermedades. Y esto es importante que ustedes lo miren porque el jefe del banco de sangre lo que quiere es que la sangre que sale hacia el paciente que va a recibir tiene que ser negativo para todos, para estas 6 enfermedades que pueden ser transmitidas a través de la sangre. En otros países hay otras enfermedades que no son frecuentes en el Perú y que por lo tanto no hay. Y entonces se estudian estas 6 pruebas: hepatitis B, hepatitis C. Estas dos enfermedades pueden producir hepatitis severa, pueden producir cirrosis y pueden producir cáncer.
concepto importante y por eso es que la sangre no se hace. Se detectan casos de VIH o SIDA, se busca un virus que se llama HTLV, que después les voy a dedicar más tiempo, una enfermedad parasitaria que existe en varias regiones del Perú, no existe en todos los sitios porque eso se transmite a través de una chirimacha. ¿Y dónde está esa chirimacha? Está en todas las zonas de ceja de selva del Perú y toda la zona selvática del Perú son sitios donde puede haber chagas. O sea, desde de la parte de Cajamarca hacia Chachapoyas y hacia arriba, toda la zona de Posuso, Oxapampa, que solamente hubo un caso hace años, pero puede haber, y después toda la zona selvática del Perú es tributaria a tener chagas. También existe una zona importante, muy conocida, que es del sur de Arequipa hacia Tacna, Moquegua y Tacna, donde también existe este vector, esta chirimacha que transmite esta condición. Sorprendentemente es la única enfermedad que un insecto no te pica, sino a través de las heces de eso, uno se rasca cuando está dormido y se contagia, como describió el doctor Carlos Chagas, pero también se puede contagiar cuando uno come fruta o usa jugos de caña que exprime la caña y sin embargo en esa caña hay, en la parte de superficie hay heces de estos animales y entonces uno se contagia por vía oral. Tenemos la sífilis, que es una enfermedad sexual. Se supone que todas las personas que van son sanas, no tienen molestias. Pero lo que estamos haciendo es detectar que esta paciente, aunque no tenga síntomas, puede transmitir esta enfermedad a otra persona y por eso es que se hacen estas 6 enfermedades. Entonces, el jefe del banco de sangre está tranquilo porque su paciente donante no tiene ninguna de estas 6 y por lo tanto la sangre sale saludable. Alguien me puede decir, doctor, pero yo soy sano. Usted puede estar sano, pero tiene hepatitis B. Y usted es portador de hepatitis B porque lo adquirió de niño, porque viene de una zona endémica como Ayacucho, Abancay, etcétera, o que viene de la Amazonía, o porque ha tenido relaciones sexuales, o porque ha tenido una acupuntura en condiciones inadecuadas, porque ha tenido un tatuaje en condiciones inadecuadas, o porque lo adquirió por vía sexual. Igual pasa con la hepatitis C. O sea, uno puede ser asintomático hasta que el paciente ya desarrolle una cirrosis o desarrolle un cáncer del hígado. Entonces, estas son 2 enfermedades que son sumamente importantes buscarlas. Hay otros pacientes que incluso en las notas de donación se le habla sobre su vida sexual y siempre ha quedado en observación los grupos de alto riesgo, o sea, los hombres que tienen sexo con otros hombres. Sin embargo, hoy en día jóvenes que son saludables, que no son hombres que tienen sexo con hombres, también tienen el VIH, o sea, el SIDA ya no es una epidemia, pero en el Perú seguimos detectando de 4.000 a 5.000 casos por año. O sea, fácilmente uno, y la mayoría de estas personas no saben que tienen el virus. Por lo tanto, es sumamente importante hablar de eso. Igual pasa con sífilis. Sífilis habitualmente produce una pequeña lesión genital en los hombres y en las mujeres también, pero son lesiones no dolorosas que se curan, entre comillas, solo, pero la enfermedad está por dentro. Y entonces esa persona puede transmitir sífilis y no saber que tiene sífilis. Para que ustedes tengan una idea, en los bancos de sangre, de acuerdo a cada sitio en el Perú, del 2 al 3% de peruanos tienen alguna de estas infecciones. Y por eso esta sangre no puede ser usada. Y aquí de nuevo, este es un punto que para mí me parece importante. Ahora, ¿por qué además sirve? Sirve porque imagínense, un muchacho de 25 años tiene hepatitis B, no se da cuenta y transmite por vía sexual a su pareja o hepatitis C. Hepatitis B se transmite más fácilmente, igual el SIDA. Entonces, el control de estas enfermedades tiene muchos planes y uno de ellos es detectar personas sin síntomas que pueden
digamos, prevenirse. Hoy en día, por ejemplo, hepatitis C es la única enfermedad viral que se cura. Tenemos tratamientos, tenemos tratamientos para pacientes con hepatitis B y la respuesta es sí. ¿Tenemos tratamiento para el VIH-Sida? La respuesta es sí. O sea, hoy en día no hay una cura, pero sí se le da tratamiento todos los días de su vida y los pacientes hacen una vida absolutamente normal. Chagas es una enfermedad que antes de los 50 años se les da tratamiento y se evita la lesión grave que hay sobre el corazón, que este parásito afecta el corazón, produce un daño severo y los pacientes mueren por arritmias, etcétera, o por insuficiencia cardíaca. De tal manera que Chagas se puede detectar en los bancos de sangre. Y entonces es importante, y la sífilis igual, sífilis hoy en día se cura con 3 inyecciones, una inyección por semana, por 3 semanas, y ya uno resuelve el problema de estos pacientes. En el caso de HTLV, este es un virus que genéticamente fue el primer retrovirus. Es el primer virus que nosotros llamamos retrovirus porque siendo un RNA se incorpora a la célula madre y se mete ahí como pasa con el VIH. ¿Y qué pasa? Que todas las células madres y ahora ya están infectadas con este virus. Y ahora este virus, ese es un salto para atrás, que no existe en la literatura. Esta es la única familia que hace eso. Lo que es importante es que cuando nosotros vemos un paciente con HTLV, inmediatamente vamos a pedirle que se haga estudios familiares. ¿Por qué? Porque en su familia puede haber hasta 30% de mamá, papá, hermanos, hermanas, esposas o hijos que tienen este virus. Y uno puede tomar medidas de prevención y de educación. No hay un tratamiento actual, pero sí hay varias medidas para que no transmita a otras personas. Por lo tanto, encontrar HTLV es una suerte muy importante. Yo le digo porque yo participé con Pronaevas en el año 97, discutiendo cuando recién se formaba Pronaevas, que había que hacer el HTLV1 en el Perú porque teníamos suficiente información. Muy bien. Hace 2 años, justo la gente de Pronaevas me dijo, oye, doctor, hemos prevenido más de 60.000 peruanos que se hubieran infectado si no hubiéramos hecho esto, cosa que me llenó de orgullo de haber sido parte de este equipo que pudimos establecer que en el Perú era necesario hacer esta prueba, porque si yo recibo sangre de una persona con HTLV1, me puede transmitir. Ahora, la segunda cosa de información, que este virus se llama, el virus se llama virus humano de leucemia. Sin embargo, solamente el 2 al 3% de los pacientes desarrollan leucemia o linfoma, porque muchas veces el personal del banco de sangre que no está bien entrenado le dice, usted tiene una enfermedad que no tiene tratamiento y le va a dar leucemia en 2 o 3 años. Totalmente falso. El 2 al 3% de personas pueden desarrollar en edades más avanzadas la opción de tener linfoma o leucemia. Ahora estamos estudiando diversos mecanismos para prevenir esa condición. Pero lo que es más importante es que desde el punto de vista de impacto de enfermedades infecciosas, nosotros, esta es una fuente de las tantas fuentes importantes para reducir la aparición de esta enfermedad. Porque alguien me dice, yo, doctor, pero solamente el 1%. Sí, pero si hay 200.000 donaciones, 200.000 donaciones, estamos hablando de 2.000 personas al año, a 3.000 personas, en algunos sitios la cifra es 3% o hasta 4% en zonas andinas. Entonces sí vamos a prevenir un número notable cada año. Así que de ese punto de vista, yo creo que es muy importante que recuerden que los bancos de sangre deben ser saludables. Los bancos de sangre además compran pruebas que sean de alta sensibilidad. Quiere decir que no se pasa ninguna persona que pueda tener esto. Entonces usan pruebas muy sofisticadas de alta sensibilidad. Pero eso puede ocasionar que pueden haber algunas personas que siendo sanas y no teniendo enfermedad salgan la prueba positiva.
Eso se llama falsos positivos. Muy bien. Entonces, una vez establecido esta filosofía de tener bancos de sangre saludables que se estudian estas 6 enfermedades y que esta es una fuente notable para pensar en el control, para mirar la vigilancia epidemiológica de una enfermedad en cualquier sitio. Por ejemplo, en Estados Unidos, los soldados que recién entran son estudiados para VIH. Y ellos usan esa cifra como el elemento importante para calcular cuántos casos van a tener cada año. Muy bien. En este caso es importante que veamos que tener bancos saludables es muy importante, pero que además nos sirve para otras actividades, como es el control y ver el impacto de una enfermedad infecciosa de esta lista. Bueno, entonces, ¿qué pasa si una prueba me sale positiva? Yo voy a donar a tal hospital y me dicen, oye, mire, le tenemos que repetir porque usted tiene una prueba que ha salido un poco anormal y entonces le tienen que repetir. Entonces le repiten la prueba para que no haya habido confusión ni nada por el estilo, le repiten la prueba y vuelve a salir positiva. Muy bien. Entonces, primero, cuando le digan que su prueba es positiva, no hay que ir a buscar a Google para saber A o B o Z, porque muchas veces la gente va y lee lo que nosotros llamamos las redes sociales de poca credibilidad, no certificados. Y entonces pasan comentarios que son falsos, crean mitos, y entonces la gente se asusta y ya cree que está para morirse y que no va a hacer nada. Entonces, lo que sí debe hacer es asistir a un especialista en enfermedades infecciosas en el hospital. Acá quiero llamar la atención. El Ministerio de Salud quiere que cuando tú salgas positivo, el banco de sangre que tú fuiste a donar al Hospital Loaiza te dé un papel para que tú te vayas a tu centro de salud. Tú vives en San Juan del Lurigancho. Muy bien, te vas a San Juan del Lurigancho, al centro de salud. ¿Y qué va a pasar? El doctor te va a decir, mira, esa enfermedad no se trata acá, te vamos a mandar a tal hospital, te toca el Hipólito Unanue o Cayetano Heredia. Así que tienes que pedir cita. Lo cual me parece un absurdo, porque esa es la mejor manera de perder pacientes que han tenido una prueba positiva. Y es un absurdo de que una persona que va a donar sangre comience a ir a su centro de salud a pedir cita, a un hospital a pedir cita con el especialista y le van a dar de aquí a 2 meses. ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Se va a aburrir? ¿Se siente sano? Y dice, bueno, lo dejaré así, pues. Entonces el paciente debe asistir en el mismo hospital donde donó. Si voy a donar al hospital Loaiza y se me sale positivo, voy a preguntar con mi test al servicio de infecciosas, mire, me ha salido hoy día esto del banco de sangre, ¿me pueden ver ustedes? Claro, ¿por qué? Porque lo primero que va a hacer el especialista le va a decir, tenemos que confirmar tu diagnóstico, tenemos que hacer otra prueba mucho más especial, mucho más costosa. Y eso se llama pruebas confirmatorias. Cuando a mí me sale un ELISA para VIH, tengo que hacerme una prueba que se llama Western Blot, etcétera, que ya cuesta pues $70, $80 al Estado y entonces tenemos que mirar a quién hacer. Si yo tengo Chagas, tengo que mandar la prueba al Instituto Nacional de Salud que haga unas 2 pruebas especiales para asegurar que tengo Chagas. Si tengo HTLV, igual pasa. O sea, cada enfermedad requiere la consulta inmediata de un especialista en enfermedades infecciosas que además le va a explicar qué cosa es lo que pasa, qué es lo que es un falso positivo, qué es lo que es positivo y que tengo que confirmar. Le hago la prueba y lo cito en 4 días y le digo, tiene usted que venir en 4 días, 5 días, el tiempo que se demoren en su hospital y entonces ahí le dará la asesoría adecuada, le dará el tratamiento adecuado si es que lo hubiera. Si el paciente tiene VIH, tiene que pasar a PROCEDS, al programa donde le van a hacer la carga viral y todo lo demás y le van a dar tratamiento. Si tiene sífilis, el doctor le va a poner sus inyecciones una vez por semana, por 3 semanas. Si tiene HTLV1, igual lo va a asesorar, le va a recomendar situaciones y le va a confirmar la prueba, etcétera. Entonces, si miramos bien, es sumamente importante que las personas se confíen que hoy en día en el Perú tenemos especialistas que le pueden responder a esa condición
y donde además debemos confirmar la prueba. Lo que es más importante es que debemos confirmar porque algunos pacientes son negativos. Yo, por ejemplo, le digo así desde el punto de vista de anécdotas, hay veces veo una persona que me dice, doctor, he venido a donar sangre y tengo Chagas positivo. Le digo, ¿dónde nació usted? Acá. ¿Usted ha vivido en tales zonas? Nunca. ¿Su madre es de acá? Sí. ¿Nunca ha salido de Lima o ha estado en tal sitio? Tampoco. Ese estoy casi seguro que es un falso positivo. Le hago las pruebas y sale negativo. Porque eso ocurre, pero eso significa de que la persona no tiene esa enfermedad. Tiene una prueba que se llama falso positivo y tienen que aprender. Ahora, hay muchas creencias sobre eso, que una mujer no puede donar sangre, también es falso. Una señora puede donar sangre para sus hijos, para sus hermanos, para sus padres, que le hace daño y que le dice que la dejan muy débil, también es falso. Hoy en día que siempre tratamos de buscar la igualdad entre hombres y mujeres, lo único que uno debe buscar es si la mujer no tiene anemia por su sangrado mensual de sus ciclos menstruales. Pero si no tiene anemia y es saludable, ella puede donar sangre como cualquier otra persona. Hay gente que dice, no, me voy ahí, me voy a contagiar de enfermedades ahí. También es falso. Los bancos de sangre, como les he dicho, son bancos saludables donde no hay esa condición. Otra persona dice, no, si me dan sangre de una persona así media negativa, a mí me va a cambiar mis ideas y tengo temores de quién me va a donar sangre. La sangre, como digo, es una sangre que ha sido estudiada en extenso. Por eso todos estos son mitos y creencias que realmente son falsas. Entonces, en conclusión, podemos decir, primero, la donación de sangre es un acto de solidaridad y respeto por la vida humana. Hoy en día que nosotros en el Perú tenemos catástrofe por muchos sitios, el donar sangre es importante para que el banco de sangre siempre tenga sangre para manejar estas condiciones. La donación de sangre debe ser voluntaria, es decir, el costo de estudiar voluntarios saludables contra el costo de reposición es mucho más elevada, mucho más pruebas de infección más alta, etcétera. La donación de sangre es segura, es un procedimiento seguro, claro. Nos hincan, nos duele un poco, pero permite descubrir infecciones no detectadas a tiempo. Es decir, ese 2 a 3% de personas que tienen alguna de estas enfermedades en cada lugar. Imagínense en todo el Perú, el 3 a 4% de las donaciones que van entre 200 a 300.000 personas, saquen la cuenta cuántas enfermedades descubrimos en los bancos de sangre y cuántas cosas podemos usar. Y finalmente, recordar que los bancos de sangre hacen sus procedimientos normales, son muy adecuados, son muy exigentes. O sea, los bancos de sangre, el personal de bancos de sangre son profesionales que se preocupan mucho de tener bancos saludables. Y finalmente, las mujeres pueden donar sangre y la respuesta es sí. Es decir, es necesario acordarse de esta condición. Entonces, quiero volver a insistir y déjenme hablar un par de minutos de donación de órganos. Ustedes saben que hay muchas personas que están ciegas porque tienen lesiones en la córnea. Y muchas veces una persona muere en un accidente. Sin embargo, no tenemos cultura de que sus ojos, sus riñones, su corazón pueden servir para salvar otra vida. Por años el Hospital Almenar ha sido el eje de los trasplantes en el Perú y el Instituto Nacional de Oftalmología han sido los que han regularizado a través del doctor Carlos Siberio, que fundó esta condición. Y entonces es sumamente importante, digamos, mirar este asunto de la donación cuando uno tiene un familiar que fallece por un accidente, debería donar sangre. Incluso nosotros hemos puesto cada uno de nosotros que sí podemos donar en nuestro DNI. Sin embargo, hay una trampa detrás de esto, una trampa que es falsa, porque viene la gente que vende toda la parafernalia de los entierros y le dice, no, usted no debe firmar eso porque eso demora, le van a hacer tal cosa, le van a quitar los órganos. Los órganos ya no sirven cuando uno fallece, pero sí sirven mucho
para otra persona, para salvar la vida. Todos ustedes conocen que el famoso cantante Rafael tiene un hígado que se lo pusieron hace 12 años en España y que el otro cantante, el Puma, tiene pulmones donados de alguna persona que falleció en un accidente. Y entonces, y conozco varias personas que han recuperado la vista porque le hicieron trasplante de córnea. Y así puedo decir, pues, del hígado, del corazón. Que hoy en día los cirujanos que tenemos en el Perú están capacitados y el grupo que maneja trasplantes están capacitados para atender eso. Pero la donación de órganos también debe ser fortalecida para recuperar la vida de otras personas. Hay jóvenes que tienen 20 años, tienen una enfermedad crónica al riñón, tienen derecho a vivir. Y una persona que acaba de fallecer por un accidente puede donar su riñón a este joven, a dos jóvenes que están muriéndose, dializándose todos los días hasta esperar. Entonces, esa es una cosa que puede ser motivo de discusión. Yo siempre insisto en eso de que la donación de órganos también debe ser en España, por ejemplo, es el país que más trasplantes hace hoy en día en Europa. Y no saben la cantidad de gente que vive con órganos trasplantados. Es decir, las personas que tuvieron leucemia, linfoma, les dieron trasplante de médula ósea de un familiar. Las personas que tuvieron falla, etcétera, falla de riñón, falla de hígado, etcétera. Todos ellos han podido recibir y creo que debemos fortalecer el enorme esfuerzo que hace la gente de la sociedad y de los grupos que hacen trasplantes. Especialmente quiero hacer un énfasis del Hospital Almenara y todo el grupo que existe ahí desde hace muchos años. Regreso a los bancos de sangre. Quiero terminar concluyendo. Los bancos de sangre son bancos seguros y adecuados. Sin embargo, tenemos que mejorar lo que es la relación entre el banco de sangre y el especialista en enfermedades infecciosas para que cualquier paciente positivo vaya hacia la especialidad de inmediato para que le den el consejo y le den además de eso la prueba que confirme. Mire, yo todo el tiempo tengo la mala suerte de ver personas que donaron hace 7 años en algún banco de sangre, que ya tenían una prueba normal y que hace un año le vuelven a hacer y ahora recién por primera vez le dicen que sí, que tienen una prueba positiva y que tuvo una prueba positiva hace 6 años. ¿Y qué pasó en estos 6 años? Este hombre tuvo una esposa, le embarazó, etcétera, y le puede haber pasado el virus a su esposa. Y eso hubiera cambiado si es que hubieran sabido claramente advertirle de manera rápida. Por lo tanto, los bancos deben tener el rol de ser eficientes y el grupo de infecciosas debe ser también eficiente de recibir todos los donantes positivos rápidamente para confirmar. Yo creo que estos son los resúmenes. Es un buen método de tener bancos de sangre saludables. Es una buena manera de hacer vigilancia de enfermedades infecciosas. Es una buena manera de prevenir enfermedades infecciosas a partir de personas que son asintomáticas, de prevenir la evolución grave de estos pacientes que le podemos detectar hoy en día. Hepatitis C se cura, hepatitis B se controla, el SIDA se controla, etcétera. Entonces, tenemos que manejar rápidamente esto, y lo digo, todo el personal de salud debe fortalecer la donación de sangre, igual que pasa con las vacunas. Nosotros como soldados de salud tenemos que promover las vacunas, tenemos que promover la solidaridad, el respeto por los pacientes, el afecto por los pacientes. Así que yo diría que esto es un poco mi resumen y no sé si hay preguntas o comentarios que quieran hacer. Muchas gracias. Mirko, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Sí, estimado doctor, tenemos algunas preguntas, voy a proceder a lecturarlas. Vamos con una de ellas. Ah, las de Bien. chat. Sí, exactamente. Vamos con aquella pregunta en relación a la edad. ¿Hasta qué edad se puede donar considerando el sexo femenino? Mira, no existe una edad, hay normas o recomendaciones.
Hay gente que dice después de los 60 años uno no debería donar sangre. Eso es una cuestión cultural eh, que, bueno, es una práctica común. En el caso de las mujeres no hay una edad, sin embargo, en muchos sitios ponen 55 años como una edad adecuada. Yo diría que una persona saludable podría donar hasta los 60 años sin ningún tema de molestia. Eso sería mi respuesta. Acá hay otra que dice, soy Sandro Medina del sitio web eh, Vida y Futuro, en que entrevistamos una oportunidad. Ante la falta de una política de Estado en este país, ¿cuál sería el rol de las universidades públicas y privadas para fomentar? Miren, nosotros siempre hemos recomendado, por ejemplo, en Cayetano, cuando uno habla con los estudiantes, yo siempre, aparte de los temas que enseñamos y todo, yo fomento varias cosas, que todas las mujeres después de los 30 años se hagan Papa Nicolau una vez al año, que todas las mujeres a partir de los 30 años comiencen a hacerse exámenes de mama ellas mismas, que además la donación de sangre, así como hay un club de chicos que quieren limpiar el mar del plástico, etcétera, debe haber un club de muchachos que vayan a donar sangre y que defiendan la donación de sangre dentro de la formación. Recuerden bien que las universidades son centros de cultura, de ciencia, pero también de humanismo. Y la donación es un acto de solidaridad, de humanismo, y por lo tanto creo que eso es importante que se enseñe siempre. Como digo, la mayoría de países europeos tienen una alta tasa de donación voluntaria. A eso me refiero, donación voluntaria. ¿Qué cosa debemos hacer? Rescatar el concepto de que la donación es segura, que no te daña tu salud, que no es peligrosa porque tú donas sangre, etcétera. Así que yo creo que este es un tema importante. ¿Qué otros, qué otros perfiles para hacer una donación responsable y saludable? Una persona que va a ser donante periódico tiene que hacerse los mismos análisis, pero la respuesta de un donante saludable va a ser que la tasa de infección está debajo de 1% hasta 1 por 1000. Y por lo tanto, el 99% de su sangre va a pasar, o más del 99%, ¿no? Ok, Sandro, creo que esto sería lo importante. Ojalá que tú estás en el diario El Comercio, promuevan estos conceptos de donación de órganos y donación de bancos de sangre. La donación de órganos todavía es mucho más compleja, pero digamos, la donación de sangre es un acto que se puede hacer. Por ejemplo, yo supongo que en sitios donde hay accidentes graves, como está pasando en Venezuela, los sobrevivientes estoy seguro que van a requerir sangre, la mayoría de ellos en algún momento. O sea, gente que ha sido traumatizada, que ha perdido sangre por todos lados, etcétera. Ahí la donación de sangre pues se vuelve, o la necesidad de tener bancos de sangre se vuelve una necesidad urgente. Por eso cuando hay catástrofes, una de las primeras cosas que se viaja es con bolsas de sangre. Excelente, doctor. Doctor, eh, algunos comentarios nos podría dar en relación a esta pregunta bastante frecuente que suele ir relacionada a donación y tatuajes. Claro, mira, hoy en día la mayoría de la nueva generación se hace tatuajes. Antiguamente solamente lo hacían los soldados y los delincuentes, ¿no? Uno conocía eso. Hoy en día todo el mundo se hace tatuajes, los hombres y las mujeres. Y a mí me preocupa siempre porque no sé dónde se los hacen. Y entonces es bien importante saber, porque mucha gente me dice, no, si son con agujas limpias. Yo he visto muchas veces gente que por ganar algo más de dinero le cambia las agujas y las rehúsa sin que uno se dé cuenta y comienzan a hacerle esa situación. O sea, el tatuaje debe ser hecho en sitios de calidad. Si lo van a hacer porque es una costumbre de la actualidad, que lo hagan en condiciones adecuadas, Doctor, seguras, que tengan un perfecto, certificado de calidad de que tienen ahí materiales estériles y que están limpios. perfecto, tema de calidad. Doctor, y en relación al HTLV, en nuestro país, ¿cómo se está llevando? ¿Qué estrategias tenemos en nuestro país? Y relacionado también al HTLV,
Nos alcanza la consulta, Lady, en relación a recomendaciones para personal de salud. Sí, el personal de salud tiene que estar informado. Primero, los médicos tienen que aprender a sospechar. Tiene un perfil múltiple porque este virus produce tres problemas. Un problema que es cáncer, cáncer de piel, linfomas o leucemias. Eh, por ejemplo, en el Perú se ha avanzado que cuando tú tienes una enfermedad que se llama micosis fungoide, que no es un hongo, sino es un cáncer de piel, cuando tú tienes un cáncer de piel de micosis fungoide, debes hacerle el virus HTLV porque esa es una de las causas de esa condición. Y en algún momento habrá tratamientos, ahora estamos experimentando algunos tratamientos para bajarte la carga viral, como se comenzó a hacer con el VIH, bajar la carga viral para que mejore. La segunda cosa es que tienen que aprender que hay enfermedades infecciosas que se presentan de manera severa, por ejemplo, tuberculosis muy severa, con mucha meningitis en gente, entre comillas, saludable, ese paciente puede tener HTLV. Cuando uno tiene unos hongos que vienen de la selva de manera severa también. Cuando una persona joven tiene herpes zóster a los 20 años o 25 años, nosotros estudiamos VIH y HTLV. Es decir, el médico tiene que aprender varias condiciones. Ya nosotros avanzamos, por ejemplo, con el lino. En el lino, el grupo de UBIA, a todas las pacientes que tienen uveitis intermedia, le hacen la prueba. Y en 6 años, ahorita, tanto Vanessa Valderrama como Zuli Barrón han encontrado casi 70 personas que tienen HTLV en seis Mm. años. O sea, si vamos buscando en el banco de sangre, en tal sitio, encontramos eso. Pero lo que es importante es que tenemos que avisar de que cuando tengan un caso hay que ir a ver a la familia, porque una buena parte de la familia puede estar infectada. Las mujeres que son HTLV1 positivas no deberían dar de lactar hasta donde sea posible, por razones económicas, etcétera. No deberían dar de lactar porque la lactancia es una fuente importante de transmisión del virus hacia los recién nacidos. Por lo tanto, esas madres deberían hacer como hacíamos en la época que recién se trataba a los pacientes con VIH, que se le daba al recién nacido leche artificial y todo lo demás, y la madre no daba de lactar. Entonces, hay una serie de medidas que se pueden hacer y finalmente el personal de salud debe conocer esta condición. Debe conocer que existe esta enfermedad, que el 3% a 4% puede desarrollar paraparesia, el 3% a 4% puede desarrollar leucemia, especialmente los que adquirieron a través de lactancia. Porque si tú a los 35 años alguien te transmite el HTLV, no es frecuente que tú veas un cáncer en esos pacientes, como que no hay tiempo suficiente para eso. Te puede dar otras molestias. O sea, el personal de salud debe estar educado, especialmente aquel que está educando a otras personas. Tiene que conocer bien el HTLV como un virus que existe en el Perú. En el Perú, más o menos el 3% de mujeres gestantes de la maternidad de Lima tuvieron en un estudio que entraron más de 15.000 mujeres. Nosotros sabemos de que eso es cierto, especialmente en la zona de Ica, en las zonas de todo el trapecio andino, que es donde está más frecuentemente Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, son sitios de alta endemia. En el norte hay menos este virus, pero de todas maneras es una enfermedad sexual. Por ejemplo, cuando hay una agresión sexual, el médico pide pues pruebas de VIH, de gonorrea, etcétera, pero no pide HTLV y debería pedir y repetir la prueba a los 2 meses o entre 4 y 6 semanas para saber de que no se contagió. Cuando uno tiene un pinchazo con material contaminado, la gente solamente se hace hepatitis, sífilis y VIH, debería hacerse HTLV. Son las recomendaciones que yo daría para el personal de salud, Mirko. Excelente, doctor. Nos está haciendo ver un panorama más. Parece que tendríamos que estar incluyendo
como un riesgo adicional que no estamos mirando el HTLV en diversos protocolos. Post accidente, en este caso de salud, en las pruebas que nos ha estado mencionando, de verdad que nos está dando una luz que creo es muy importante todos los aquí presentes en sus diversos organismos, instituciones. Tomemos atención, nota y veamos cómo poderla operativizar. Incluir este HTLV, entendemos que la epidemiología nacional, lo que se ha encontrado a lo largo de estos años, nos está llevando entonces a avisorar que debemos incluir e integrarlo a nuestros protocolos. Excelente, doctor. Doctor, voy a aprovechar un poco más porque en relación justamente a HTLV nos ha llegado otra consulta. Nos dicen por qué hay falsos positivos en HTLV y Chagas. Entendería que las posibles o alguna de las posibles causas de estos falsos positivos. Es un tema técnico nada más. Te voy a decir, porque hay para las 6 enfermedades. ¿Ah? Yo he visto pacientes que tienen VIH positivo y después le hago pruebas y son negativos. O sea, existen falsos positivos para las 6 enfermedades que yo les he planteado. Por eso la primera cosa que hay que hacer es confirmar el diagnóstico. Es un tema técnico nomás. Mira, cuando tú tienes una prueba altamente específica, quiere decir que cualquier cosita que se parece al virus de SIDA, lo voy a detectar. ¿Te das cuenta? O sea, aunque sea uno pequeñito, lo va a detectar. ¿No? Disculpe que haga este ejemplo simple. Y entonces, cuando uno mira y ya revisa cuidadosamente y pone una segunda prueba, la prueba sale negativa para Chagas o para HTLV o para VIH. ¿Por qué? Porque no corresponde realmente a eso, corresponde a otros factores que casi no conocemos y que no corresponden a ninguna enfermedad. Entonces, por eso digo, es una prueba muy sensible, pero no es tan específica como las otras pruebas. Las otras pruebas, si tú tienes esa enfermedad, confirman sí o sí. Estas pruebas hacen de que ningún paciente se te pase en el banco de sangre que pudiera tener hepatitis y que no se da cuenta la prueba. Por eso es prueban de alta sensibilidad, pero tienen un poco más de falsos positivos. Acá hay una pregunta que es interesante, que dice, dentro de una de salud ocupacional, una empresa solicita que además le hagan Papa Nicolau a una trabajadora que se niega a hacer esto porque dice es virgen. Eso tienen que respetarlo, es decir, no pueden establecer una norma así. El Papa Nicolau se hace para hacer diagnóstico de cáncer de cuello uterino, pero una mujer que no ha tenido relaciones sexuales no tiene por qué tener cáncer de cuello uterino, así que eso hay que excluirlo. Pero lo más importante que eso es que no tienen derecho para hacer algo contra sus principios. Es igual que, miren, hay personas que por vida religiosa no van a aceptar nunca una transfusión de sangre. ¿De acuerdo? Hay una religión en el Perú que ocasionalmente ellos dicen sangre para mis hijos o para mí no". Yo he visto muchas veces discusiones graves entre las parejas cuando sus hijos están muriendo y requieren una unidad de sangre por razones de principios religiosos. Entonces, una empresa no puede exigirle a una chica que no quiere hacerse la prueba y no la van a despedir por eso. Eso sería un absurdo. Y entonces yo diría, ella debe firmar diciendo, "Y yo me excluyo de este examen porque no deseo o porque no tengo relaciones sexuales y no soy candidata a que me hagan ningún Papa Nicolau". Chao. En Totalmente general, de es acuerdo. buena la pregunta, pero todavía es mejor la respuesta. Los criterios que hay no son 100% certeros para cualquier situación. Para eso está el médico. Cuando hay una situación que no está en la norma, ¿qué hago? Busquen al especialista o busquen a la persona que más sabe. Yo diría, primero, que no tienen ninguna razón de hacer eso a todas las mujeres. Si quieren hacer un buen trabajo, háganlo con mujeres después de los 25 años y que le hagan, pero que tengan relaciones sexuales. Hoy en día, felizmente, si trabajamos bien, y aprovecho esto, si vacunamos bien a nuestras mujeres y a nuestros hombres jóvenes antes de los 15 años, en 20 años ha desaparecido el 98% de neoplasias.
no lo digo como cálculo, hace poco Portugal y Dinamarca y Suecia han reducido, después de 20 años, han reducido 98% de cáncer de cuello uterino. O sea, en 2, 3 años más ya no va a haber cáncer de cuello uterino ahí. Así que desde ese punto de vista, recuerden bien, además al ser humano pues no se le puede poner una condición que está contra de sus principios. Tendrá Correcto, el doctor. médico que explicarle por qué le van a hacer y tendrá esa persona de decir, mire, yo tengo el derecho de hacer esto, tienen que respetar mis derechos. Y eso no puede ser una actitud de revancha, entonces usted se va del trabajo. Es como hay gente que dice, yo no me quiero hacer un ELISA para VIH. Entonces, ¿tienes VIH? No, solamente que no me quiero hacer la prueba. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, hay normas y para eso hay un profesional. O sea, esto no es una receta de cocina de que se hace tal, hace así, así, porque hay veces hay excepciones. Esta persona tiene todo el derecho de oponerse, pero tiene dos razones técnicas, que no tiene ninguna razón de hacerle un papa Nicolau a una chica que no ha tenido relaciones sexuales. Bien. Así es, doctor. Me permito aunarme a sus comentarios, totalmente acertados. Recordar que los exámenes de salud ocupacional son tamizajes de búsqueda de casos. Su categoría es tamizaje de búsqueda de casos orientados a factores de riesgo que se conocen o se preasumen están en la labor. En ese sentido, hacer PAP, ¿para qué riesgo laboral estaría orientado? Estamos buscando prevención de cáncer de cuello uterino como riesgo laboral per se del puesto de trabajo, es una de las primeras interrogantes. Segundo, como bien dijo el doctor, si vamos a buscar cáncer de cuello uterino y es una persona que no ha tenido relaciones, técnicamente tiene un sustento bastante poderoso técnicamente desde el punto de vista médico para ver que esa prueba estaría mal aplicada en un protocolo de tamizaje laboral. Y lo que ha comentado el doctor, el respeto por nuestros pacientes. Vuelvo a remarcar una de las enseñanzas y consejos que nos está dejando el doctor el día de hoy. Las universidades sí, es para hacer ciencia e investigación, pero no debemos olvidar el humanismo, nuestros pacientes, la importancia que se les debe dar y el respeto como personas. Eso no debe desligarse en nuestra atención, en este caso, desde el punto de vista de salud ocupacional, desde el punto de vista clínico y demás, el humanismo y el respeto por nuestros pacientes. Doctor, tenemos otra pregunta más. Cuando teniéndole usted aquí, difícilmente va a querer soltarlo el auditorio. Nos hablan sobre el BPH como factor predisponente para cáncer de cuello uterino. Sí, mira, eh, claramente, claramente, y esta es una condición muy importante, el cáncer de cuello uterino puede ser erradicado en el Perú. En segundo lugar, todas las mujeres que reciben vacunas para VPH, es más, le cuento una anécdota. Normalmente eran 3 vacunas, 3 dosis. Y en ese tiempo habían dos partes de... Ustedes saben que hay más de 100 papilomavirus, pero los que producen cáncer son un número pequeño. Hoy en día incluso hay una vacuna que tiene 9 papilomas, 9 cáscaras de papilomas y es eficiente. Este estudio que les comento de Portugal y de los países escandinavos, buscaron a 3 grupos, las personas que cumplieron 3 dosis, las personas que cumplieron 2 dosis, las personas que solamente vinieron a la primera dosis y no regresaron. Las tres tienen los mismos resultados. Quiere decir que aún una sola inyección los ha prevenido para tener cáncer de cuello uterino. Pero además quiero comentarle otra cosa. Los hombres que tienen sexo con otros hombres tienen el VPH en la región anal. Y hoy en día estos pacientes están en la nueva epidemia de cáncer anal en jóvenes por tener el papiloma. Y los cánceres de laringe y de cuello uterino, perdón, del cuello, debajo de en toda la zona del cuello, el 98% están asociados al papiloma virus.
Pero estamos hablando de varias neoplasias asociadas a esta condición. De nuevo, regreso a mi punto inicial. El personal de salud debe ser guerrero y defensor de varias cosas, y una de ellas debe ser promover las vacunas. Y claramente el papilomavirus, varios tipos de papilomavirus están asociados a cáncer de cuello uterino. Y en el Perú, la primera causa de muerte en gente, en mujeres jóvenes debajo de 50, es cáncer de cuello uterino producido por el papiloma. Entonces, no hay duda de que hay que vacunar sí o sí. Y a los chicos también hay que vacunarlos, porque ellos son la fuente y algunos de ellos tendrán prácticas sexuales entre hombres y se contagiarán y terminarán haciendo cáncer anal. Así que desde ese punto de vista yo diría que tengan mucho énfasis en esta condición. Mirko, te agradezco Tomamos de nota. nuevo, con eso termino. Te agradezco la invitación y a Lady Murrugarra haberme permitido estar con ustedes en Creo. Así que para la otra oportunidad, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Tomamos nota de todas sus recomendaciones, consejos y además notas técnicas. En Creo Más tenemos muy fuerte desde dirección el impulsar la vacunación justamente preventiva para VPH. Queremos ser un foco no solo en Lima Norte, sino también en Norte Chico, que puedan tener a disposición esta vacunación que, como bien ha explicado el doctor, es uno de los pilares para erradicarlos. Sí podemos, sí podemos. Entonces, agradecemos estos mensajes del doctor Eduardo Gotuso y la participación de todos los aquí presentes. Muy buenas tardes. Agradecidos, doctor Gotuso. Qué correcto. Gracias, doctor Gotuso. Gracias.